Estados Unidos y que también veo que puede ocurrir en México. Los famosos deportistas, artistas, se pronunciaron inmediatamente, salieron públicamente a decir que el que callara sería cómplice de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y hay una larga lista de casos, desde los raperos Ice Cube hasta los deportistas que usted se quiera imaginar. Pero en Jalisco me llamó mucho la atención cómo Guillermo del Toro, desde el extranjero, como jalisciense, como mexicano, un hombre que ha demostrado ser congruente y ser un buen hombre, comprometido con el pueblo, generó también mucho ruido con su crítica directa al gobierno de Enrique Alfaro. Escribió Guillermo del Toro: Fiscalía de Jalisco, Enrique Alfaro, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República en México. A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos, no es abuso de autoridad, es asesinato. El sin sentido, la locura absoluta es que ocurre un asesinato a nombre de un asunto de salud pública. Y no solamente él, también Gael García Bernal, estaba viendo que sacó por ahí en sus redes sociales algo que fue brutal. Giovanni no murió, lo mató la policía. Y acabo de ver que ayer también subió esta condena de la ONU ante el asesinato de Giovanni López Ramírez en Jalisco, y leo un poco de esta condena de la ONU. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la muerte del señor Giovanni López Ramírez, que de acuerdo con información oficial habría ocurrido el 5 de mayo del 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad. El motivo de preocupación para la ONU son las alegaciones de que la detención del señor López Ramírez ocurrió en el contexto de la implementación de medidas de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Jalisco. Me llama la atención que sean estos jaliscienses, entre comillas, famosos, los que también pues le den visibilidad a estas exigencias de justicia, como ocurrió en Estados Unidos. ¿O no ves ese paralelo, Jesús? Sin duda alguna, querido Vicente, y me da muchísimo gusto que gente como Guillermo del Toro se sensibilice, o como Tenoch Huerta, por ejemplo, y visibilice en un tema, porque incluso justamente este caso que yo mencionaba, el de tanto el de Vallarta como el del arresto de un hombre, de un albañil ahí en Guadalajara, que había salido también a comprar medicamentos, que lo detuvo la policía y lo empezaron a jalonear, intentando arrestarlo, subirlo a una patrulla y llevárselo detenido. Del Toro decía que eso no era proveer la seguridad en un contexto de pandemia, sino era abuso policial, era abuso de poder. Y entonces, al empezar a visibilizarlo, volteamos a ver justamente la importancia, Vicente, de atender que cada paso que da un gobierno, que cada decisión que toma un gobierno debe estar sustentada en el marco jurídico nacional, debe tener, digamos, un criterio técnico también en lo jurídico. ¿Por qué, Vicente? Porque de lo contrario, cuando queda algo a criterio político, si no lo visibilizan quienes tienen plataformas para visibilizarlo, caemos en la opacidad de la injusticia, en donde nadie se da cuenta de lo que ocurre a pesar de que ocurren cosas. Y mira, una cosa que me parece muy importante, y creo, si mal no estoy, que tú ya lo habías advertido hace unos minutos, el tema, Vicente, de que cuando una reportera hoy en la mañana intenta cuestionar al Faro abiertamente la calla y le dice que no va a permitir que se expresen más de la policía. Esto, Vicente, en la época de Felipe Calderón, o sea, Alfaro jugándole, Alfaro haciendo un Felipe Calderón, que además Felipe Calderón acaba de hacer un Felipe Calderón, ahorita te voy a contar por qué. Esto que hizo Alfaro hace 10 años todavía, en donde las plataformas digitales todavía no tenían el auge y la fuerza que tienen ahora, que tenemos las pruebas, que tenemos los videos, los audios, los testimonios, de que la policía sí actuó violentamente, que la policía sí violentó a los manifestantes, que sí, que el vandalismo es condenable, pero que también hay evidencias de que históricamente en las manifestaciones en Jalisco y en otras ciudades, pero yo hablo por Jalisco porque es de donde soy y es el lugar que conozco y donde también lo he visto, lo he vivido,
infiltran a los manifestantes policías vestidos de civiles para justamente al vandalizar, romper la legitimidad de las protestas. Entonces cuando Enrique Alfaro calla a la periodista y le dice, no voy a permitir que hables mal de la policía porque se comportó correcta y éticamente, una de dos, o es un verdadero cínico o verdaderamente cree en lo que dice y entonces está patológicamente relacionado con este modo autoritario de ejecutar su gobierno, Vicente. Y esto sería muy preocupante si lo tuviéramos posteriormente como presidente de la República. Oye, y en Jesús. segundo lugar, yo decía, Felipe Calderón, fíjate que están sacando en Jalisco un personaje ahí de medio rango que más o menos tiene alcance mediático, intentó y puso un fake, puso una foto de un chavo manifestante que venía vestido de gris con un pañuelo en el cuello, tomando agua, y le ponen, miren, este es el que incendió al policía, acto reprobable a todas luces, pero resulta que no, resulta que es una foto sacada de contexto, y entonces Felipe Calderón, haciendo un Felipe Calderón, lo agarra, le da retweet, y entonces al chavo le pusieron pues un linchamiento en unos 2 o 3 horas, mediático muy fuerte, porque justamente lo empezaron a relacionar con el porro que ayer incendió a un policía, pero es un fake, que ya está comprobado que es un fake news, y entonces esto te recuerda este talante panista y este talante alfarista y calderonista de acusar primero, de fusilar primero y luego averiguar y disculparse. Y otra cosa, si ya estamos haciendo ese paralelo, hay que decirlo, que la fiscalía, que las autoridades revictimicen a la víctima, es lo que se hizo también en tiempos de Calderón. Acuérdate de la masacre en Salvarcar, que dijeron que eran pandilleros y resultó que eran muchachos en una fiesta, o los estudiantes del TEC que estaban armados hasta los dientes y resultó ser falso, igual que la fiscalía. Lo detuvieron por falta administrativa y por ser violento. O sea, ya lo revictimizaron a pesar de que están investigando y sin llegar hasta el fondo de las investigaciones, ya sembraron la duda, le sembraron un pretexto, pues, para lo que ocurrió. Así es, Vicente. Para mí, el gobernador de Jalisco se equivoca, primero por sus posiciones ambivalentes, porque un día sale en la noche sin pruebas a acusar al presidente de la República de que está maquinando cosas del sótano del poder en México, y después sale a decir que es un buen hombre y que no tiene la culpa. Entonces, incluso la gente que cree en sus guiones melodramáticos, pues después se desconcierta porque entonces, ¿es el presidente o no es el presidente? Y luego con toda seguridad sale a decir que su policía actúa correctamente con códigos éticos, con un protocolo de seguridad civil conteniendo a los manifestantes, pero luego ve la cantidad de videos que espontáneamente, lo decíamos ayer, Vicente, de la importancia del periodismo 3.0, tanto el que retroalimenta en las plataformas digitales como sin censura, como el que alimentan los ciudadanos de a pie, lo evidencian y entonces dices, oye, si esto es ético, si esta manera de contener y de violentar a los manifestantes hace parte de un protocolo de seguridad y lo crees, entonces hay un problema con tu interpretación de un protocolo de seguridad correcto o de plano eres muy cínico. Entonces, aquí lo que no... sí, adelante. Perdón, y varias cosas que debemos de advertir. ¿Con quién salió en la mañana Alfaro? Con Ciro Gómez Leiva. ¿Con quién está después? Con Adela Micha. ¿Quién retuitea y dice yo le creo a Alfaro? Javier Lozano. Ahí te la dejo de tarea. Pues es que a uno acertadamente le pusiste el defensor de los malandros. ¿Recuerdas a quién? A Ciro. Pues es que ahí está, ¿no? Tu hipótesis se comprueba. Cuando ya Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, de Mauleón y este señor impresentable, que ni lo voy a mencionar para no darle más fama de la que ya tiene por sí solo, se ponen de un lado, ahí te das cuenta justamente cuál es el lado correcto de la historia y generalmente suele ser el lado que ellos están cuestionando, el lado correcto de la historia. Porque Vicente, me parece que es un cinismo que no atiendan y que sean ellos mismos los que intenten tener credibilidad desacreditando al próximo y no retomen con altura de miras un debate que es muy esencial en México, que más allá de la politización coyuntural que esto nos merece,
el tema de que exista una norma jurídica que respete el principio de constitucionalidad es muy importante, porque mientras no trascendamos de lo personal, del criterio político, no fortalezcamos a nuestras instituciones, y mientras no trascendamos en el apego a la normatividad jurídica vigente, vamos a seguir teniendo estos incidentes en los que cualquier cacique venido a menos o venido a más, empoderado por una coyuntura política, venga y con sus criterios autoritarios viole los derechos de las personas. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que sale más allá de la teoría, Vicente, y sale más allá de un discurso elegante y de palabras bonitas cuando mencionamos el tema de principio de constitucionalidad y de normatividad jurídica. Que cuando no se atiende a eso, y que eso es el resultado de consensos históricos, Vicente, de negociaciones, incluso de procesos legislativos, para lograr la coexistencia pacífica en una sociedad que necesita democracia y que necesita fortalecimiento institucional en un verdadero Estado de Derecho. De lo contrario, tenemos y tendremos imágenes como las que vimos ayer en el centro de Guadalajara: patrullas quemadas, policías agrediendo gente agrediendo policías. Y entonces, si todo esto además lo contextualizamos en un contexto de pandemia, en donde ya se empiezan a despegar los picos de la pandemia en México, y que además en Jalisco seguramente va a haber un rebrote al respecto, pues esto es consecuencia del talante autoritario de la derecha que creíamos haber superado y que está ahí más viva que nunca. Y prepárate para los ataques, porque por ahí yo pregunto, si así Alfaro pregunta, ¿quién paga la supuesta campaña para apostarle a que fue por un cubrebocas que levantaron a Giovanni López, como lo dice su hermano, testigo de la situación, que graba el incidente? Pues yo pregunto, ¿quién paga las campañitas? Nos traen en redes, pero juidos, mi querido Jesús, como dicen como decimos en el norte. Por ahí publican una encuesta. Según encuesta, los medios entregados a López Obrador, los chayoteros, son Milenio, TV Azteca, Televisa, La Jornada, y por ahí ya empezó la campaña. Y hay que mencionar también a los desconocidos, pero no menos chayoteros, y mencionan a varios youtubers, por respeto no los voy a mencionar, pero nos incluyen a nosotros. Empezará también la campaña de desprestigio por decir nuestra verdad, y en esa verdad también, pues yo diría que así como Guillermo del Toro, como Gael García Bernal, pues habría que esperar a ver qué dicen una Lorena Ochoa, la que fuera la mejor golfista del mundo, un Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más mediáticos, un Chicharito Hernández, una leyenda. ¿Quién? Bueno, pues algunos de los personajes más importantes, sin afán de amarrar navajas, pero pues hablábamos de lo importante que resulta que las figuras se expresen en ese sentido. Y tristemente, en este planteamiento que te hago, pues fíjate de lo que está ocurriendo en Jalisco. Bien lo dice Meme Yamel en redes sociales. De lo que se dejó de hablar en Jalisco es del COVID-19 y de los peligros también que enfrenta la población ante estas situaciones y manifestaciones que surgen en tu estado. Sí, Vicente, sin duda alguna, esto te habla de que los intereses de la derecha mexicana no están centrados en el bienestar de la gente, están centrados en la consolidación de estructuras que favorezcan su acceso desequilibrado al poder, para que desde las estructuras del poder, uno, sigan controlando a la población, y dos, y eso no hay que perder de vista, y esto siempre lo menciono con la gente, Vicente, seguir la pista al dinero, ¿no? Quienes se benefician de que cierto orden o cierto estatus político esté inmóvil y se quede como está, y quienes se benefician, qué grupos políticos se benefician de tener estructuras de poder cada vez más autoritarias, contrario a lo que sucede justamente en el gobierno federal. Pero que además, Vicente, lo curioso, lo cínico, es que sean estos mismos autoritarios, estos mismos difamadores y estos mismos mercenarios de los medios de comunicación, que a quienes critican de autoritario, sea justamente al que más libertad les ha dado, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nada más para que la gente no se confunda con los criterios
Ser chayotero implica que un gobierno te pague para que hables bien de él. Y en este caso, en Sin Censura, me consta que no hay un dinero de por medio que se le paga al medio. Y dos, si ha habido un medio que habla sin censura, incluso criticando al presidente López Obrador, cuando consideramos que lo amerita, es justamente este. Jesús, vamos